Pues ya hemos llegado a la playa de los Cóbanos. Hemos encontrado este hotelito. Para llegar aquí ha sido un poco complicado porque solo hay una carretera y siempre vas o detrás de un tráiler o de un bus que va haciendo paradas, entonces tienes que ir avanzando, ¿no? Y el último tramo de la carretera era pura terracería y con baches así y subir, bajar ha sido un poco complicado, pero aquí estamos. Y nada, lo que yo me sorprendo mucho y que le estaba preguntando antes a Gabrielita es como aquí la gente encuentra los sitios. Porque a no ser que sea un sitio famoso que esté en Google Maps, es imposible. Uno pone ahí la dirección que le dan y eso no sale. Colonia Sultana, carretera de circunvalación número 56, apartamento 23A, bis. No sale. I'm sorry, pero no sale aquí. Así que, bueno, aquí uno va preguntando y al final todos los caminos llevan a la playa. La costa de El Salvador, pues, por su posición geográfica, a diferencia de los demás países de Centroamérica, tiene costa solo en el Pacífico. Y entonces estas playas son súper famosas para hacer surf. O sea, se conoce mundialmente porque aquí se practica el surf. Pero en esta playa en específico que está en el occidente del país, cerca de Sonsonate, como a unos 11 kilómetros más o menos, está esta playa que se llama Los Cóbanos, donde está rodeada por arrecifes volcánicos. Entonces lo que hace esta playa, o sea, estos arrecifes, es que rompen las olas. Entonces aquí es como más plana el agua. Exactamente, mucho más plana. De hecho se ve donde rompen allí las olas, que rompen como a unos 200 metros de la costa y aquí llegan súper flojitas, es un agua planita y así que yo creo O que... sea, planita para lo que se ve aquí en El Salvador, que Ajá. son olas muy, muy grandes. Efectivamente. Así que yo creo que toca que vayamos a ver cómo está el agua. Sí. Y entonces aquí también se hace mucho snorkel, mucho buceo, y entonces hay una época del año donde también dicen que se pueden llegar a ver ballenas que están migrando. Yo nunca las he visto, pero ojalá que las veamos algún día. ¿Crees que hoy las veremos? No creo que ahorita no es época Ay, Dios. donde se ven, pero podríamos llegar a verlas. ¿Tú las has visto? Déjalo en los comentarios. Bueno, vamos a ver el agua. Venga. Todo el camino es así. ¿Qué, Marqués? ¿Harás los honores? Venga. Mi sirenita. Con el atardecer de fondo. Mira, tengo una pregunta, Gabrielita. ¿Qué vamos a cenar hoy? Hoy no vamos a cenar. Ay, siempre me dices lo mismo. Almorzamos mucho siempre, se nos pasa la mano. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí. Y nos vamos a dormir bien temprano, siento yo aquí. Como que el día empieza mucho más temprano y se termina mucho más Sí, temprano. cierto. ¿A qué hora nos fuimos a dormir ayer? A las 9:30. Como abuelito. Creo que máximo 10. Es cierto.
Pues ya nos vamos a este hotel que estábamos justo enfrente del Océano Pacífico. Aquí tenemos el arrecife y aquí está el hotelito. Estábamos solos toda la noche. Tienen 4 habitaciones o 5 solo. Y nada, hoy ya nos vamos para el volcán de Santa Ana. Y antes de irnos, os queríamos enseñar la habitación. Está muy limpia, eso se tiene que decir. Aquí 2 camitas de matrimonio. Una mesita de noche barra de jardín. Aquí otra mesita. Televisión, aire acondicionado. Una gabrielita. Sentimos que estaba un poco caro, pero realmente caben 4 personas, entonces ya entre 4 como que sí. No es tan caro, digamos. ¿Cuánto valía? Este valía 60. No está mal. No, o sea, dado que no teníamos ningún lugar para ir y fue un poco de improviso, estaba súper bien. Y estábamos justo delante de la playa, del mar. Sí, eso sí. Bueno, aquí Gabrielita está terminando de recoger. Aquí había una ventana que curiosamente no tiene cortina, no me preguntéis por qué. Y nada, el baño con su pica y la ducha. Cosa curiosa, para que venga El Salvador, aún no hemos encontrado un hotel que tenga agua caliente. No sale fría, pero no hay agua caliente, no hay para regular temperatura. Y bueno, ya nos vamos. ¿Y enseñaste la salida del aire? Ah, no, aquí está el aire acondicionado, ¿verdad? Y como sabéis, todos los aires acondicionados tienen que tener un desagüe de agua. Y aquí lo han puesto justo aquí en la ducha. Tienen un tubo, que no sé si lo vais a ver, aquí, que está cayendo agua. Estaba bien. Para una noche estaba bien. Sí, estaba bien. Así que, vámonos hacia nuestro siguiente destino. Cada día es una aventura nueva. ¿Estamos listos? Estamos listos. Gracias. Adiós. Uf, está complicado esto. Por suerte, ya hemos conseguido salir. Y ahora, ¿dónde vamos? Huayúa. Huayúa. ¿Lo pronuncio bien? Sí. Pues nada, hacia allí que vamos. Y como podéis ver, el no salvadoreño aquí manejando, Conduciendo. conduciendo. ¿Qué te parecen las calles de El Salvador? Fíjate que le recordaba mucho peor de lo que he visto esta vez. Ahora bien, este pedazo de aquí, no. Eso era complicado. Yo no sé ni cómo hemos salido. Nada de planificación urbanística tienen. Y las carreteras, curiosamente, en este país son para coches, para bicis y para personas. Todo el mundo va por la carretera.
Hola. Hola. Acá está el marcador y el tape para su cuenta. Le pueden poner nombre y aguardar las notas. Perfecto. ¿Y hay sartenes o...? Sí. Ah, genial. Acá tenemos la contraseña del hueco por si necesitan. Ujú. Acá pueden escanear por si necesitan alguna información. Acá tenemos el área del comedor. Ujú. Baños y duchas tenemos acá y acá. Ajá. Y estas. Y esta sería su habitación. Ah, Muy bien. perfecto. Al interior de la puerta tienen una pequeña terraza para ustedes. A ver, vamos a ver. Ah, mira. ¡Ay, qué chulo! Muy Perfecto. bien. Y ahí se ve la iglesia. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Mari. Mari, mucho gusto. Mucho gusto. Estoy para servirles. Gracias. Acá tienen sus llaves Ajá. y ahí están las toallas. Perfecto. Perfecto. Ya estamos aquí. Bienvenidos a casa. ¿Qué, Marquis? Y ahora, como buenos europeos, Yo no soy europea. bueno, después de comer tenemos que ir a buscar un buen café. Y El Salvador es conocido por el café, así que vamos a ver si encontramos algún sitio para tomar un cafecito. Todos los pueblos de aquí de la Ruta de las Flores son así, de calles adoquinadas. Vamos a este Hotel Anahuac, a ver si encontramos un cafecito. Hola. ¿O solo se entra? ¿Cómo? Buenas. Queríamos ver si podemos tomar un café. Están los baristas ahorita. Ay, Dios. ¿Y a qué hora vienen? Las 3:30. Las podemos esperar. Bueno, bueno. Y entonces este café es de aquí de Huayúa. Este café es de aquí de Huayúa, de las fincas de César Magaña. Así que hoy vamos a tomar café en taza de diseñador. Exactamente. Y vamos a tomar café de altura. Por aquí. Qué curioso que la cruz y los arcos sean rojos. En cambio, los arcos interiores por dentro son azules. Una iglesia bien colonial.
Bueno, acabamos de llegar a Paneca, que es otro de los pueblos de la Ruta de las Flores. Y vamos a ver qué se nos ofrece, ¿no? En este pueblo. Moverse por el pueblo es un poco complicado porque hay muchos baches, pero bueno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y Sí, como es- pareciera que todo está como en construcción, Sí. porque está bien deteriorada la calle. Sí. Sí que me he dado cuenta que hay muchas cosas que están arreglando aquí en El Salvador. Que mira allá, por ejemplo. Y aquí, curiosamente, cuando pasas por delante de un negocio o cualquier cosa que tiene la puerta abierta, todos te ofrecen, te dicen de entrar café, que si sorbete, lo que sea que Pan venden. dulce. Pan dulce, todos te intentan llamar la atención para que entres. Y mira cómo es El Salvador, de fértil las tierras, de buenas, que incluso en el cemento crece un árbol de papaya. Crece todo. Sí, es súper verde y tropical. Y aquí al lado el señor le estaba echando agua en vez de cooling. Es que... Sí, aquí el refrigerante es agua. Sí. Y es bien bonito aquí porque todo está rodeado de montañas, estos pueblos, y todas las montañas hoy se ven con nieblina. A ver si se puede ver con la cámara. ¿Veis allí la montaña al fondo? Y la nieblina, bien bonito. Sí, aquí el clima cambia totalmente. Es mucho, mucho más fresco. Sí, y hace fresquito, ¿verdad? Hace Sí. más frío. Y aquí tendríamos lo que vendría a ser el centro del pueblo, que como no, con una iglesia. Esta aún es más grande que la que... Sí, aquí está bien bonito, mira. Vamos a ver. Han hecho todo de jardines, wow. Sí. Quizás sí hay flores en la Ruta de las Flores. Yo estaba equivocada. Mira, aquí hay una flor. Aquí hay flores. Y como siempre en todos los países, los niños por un lado jugando y en el otro las niñas. Ahora bien, cuando crezcan un poquito, estos querrán estar ahí al otro lado. Ahí tirando cañas. Y esta iglesia se ve mucho más restaurada. Sí, y más grande, ¿verdad? Mirad qué grande. Y todas estas iglesias son católicas, ¿no? Sí. Sí, sí. Y aquí un día nos tendrías que contar la historia de Óscar Romero. Ah, están en misa. Ah, están en misa. Qué chulo el techo. ¿Cómo ha bajado la temperatura? Sí, Increíble. y por eso no hay aire acondicionado aquí, no les hace falta. Solo abren la ventana y ya circula un aire y una brisa. Increíble. Sí. Nunca había visto yo esta iglesia así como con todo el techo de madera. No, bien bonito eso. La verdad Quizás nuevo. Sí, parece que la están terminando de reformar. Porque había ahí un andamio. Mm. Con estos telares de palancas que hacen las hamacas. Hay un poco empezado allí. Bueno, un poco bastante. Ujú. Aquí está el tejido hecho. Mark siempre tiene un amigo perruno que lo sigue. Y hacen alfombras con el telar. Sí, estos son, sí, parecen alfombra, ¿verdad? Sí. Pero hay unos que son como manteles, otros que Ajá. son como tapetes. ¡Qué chulas! Sí, no pesan nada. No. Se llaman, creo que guaraches. ¿Ah? Mark lleva días diciendo que quiere probar el chocobanano, así que ha llegado su momento. Y aquí los hacen rellenos, ¿verdad? Rellenos por dentro. Lleva la cobertura de chocolate.
¿De qué lo pediste relleno? De leche condensada. Oh, extra dulce. Sí. Y por fuera coco. Él es adicto al dulce. Fíjate. Así Eso que le va a dar aquí... energía para mucho tiempo. Y ahí le pone el tapón. Para que no se salga el relleno. Ya. Y esta ya es la decoración. Wow. No sé si va a dormir hoy. ¡Qué payasa! Y entonces nos dijo que este vale 1.75. Es 1.75. Ese le ponemos unas candelitas y es el pastel de cumpleaños, ¿verdad? Fíjese que mañana es su cumpleaños. Ah, pues para regalo entonces. 1.75. Vale. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que le vaya bien. ¿Y esto cómo se come? ¿Le doy un mordisco Un tal cual? mordisco, sí. Dulce. Muy dulce. Ujú, No sabía que era congelado. ujú. Si no, no se le pegaría el chocolate. Bueno. Está rico. Ujú. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Te deseo feliz cumpleaños a ti. Pues para celebrar el agasajado de hoy, vamos a subir el volcán de Santa Ana. ¡Toma! Nunca me han llevado. Vamos tarde. Sí. Como siempre. Estamos como a 1 hora y media de camino. Alguien no hizo bien la matemática. Yo pensaba que estaba cerca de la ruta de las flores, pero no. Nosotros hemos andado subiendo cerros por todo Estados Unidos. Y yo tengo que decir que nunca he subido un volcán en El Salvador. Siendo salvadoreño. Qué vergüenza, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Así que hoy llegó el día para los dos. Sí, son las 7:39 de la mañana y nos quedan 17 minutos para llegar. La primera excursión sale a las 8. Vamos a ver si lo logramos. Ha costado llegar hasta aquí, pero se tiene que decir que las carreteras están súper bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sorprendentemente perfectas. Con curvas, pero la carretera, el asfalto está muy bien. Mucho chucho, pero muy bien. Sí. Chucho. No sé si ustedes están interesados en hacer la caminata al volcán de Sí. Santa Ana. Vaya. Dice que para poder realizar... Bueno, lo vamos a intentar a ver si encontramos otro grupo al que nos podamos unir. Porque si no, $35. Y Carísimo. cuando llamamos nos dijeron 3. Sí, hoy ya lo han subido. 3 para ti y 6 para mí. A ver si lo logramos. Pues estamos aquí al volcán. Hemos pagado $5, 3 para mí y 2 para la Gaby, porque yo soy extranjero y ella es nacional, para subir al volcán, al Ministerio de Turismo y Agricultura, imagino. Y al guía le hemos pagado 3 cada uno y vamos a subir. Hay que mostrar el ticket y los bolsoncitos, si son muy amables, si los pueden abrir. Aquí estamos con nuestros amigos que vienen desde California.
Lago Coatepeque. Lago Coatepeque. Y entonces aquel es el volcán de Izalco, Ah. el de Sonsonate. ¿Y cuándo fue la última vez que hizo erupción? La última erupción fue en el 2005, en octubre a las 8 de la mañana. Porque en El Salvador hay un aproximado de 246 volcanes, ¿sí? De los cuales 36 están activos, 10 están en constante mantenimiento y el más activo es el de San Miguel, que la última erupción fue en el 2014. O sea que ya se preveía que iba a ser erupción. Sí, o sea, todo volcán da señales. Ah. Da señales. Lo que no se sabe es la hora exacta, ¿no? Exactamente, sí, Ah. pero ¿Y da señales. qué señales da? Pues puede ser de que empiece como a calentarse un poco la parte del cráter, un poco de temblores, dependiendo si, o sea, si es muy como propicio o que de pocas señales solamente se ve de un solo que empieza a salir como humo y ahí se ve en que verdad cuando va a ser erupción. Sí. Porque antes de la erupción de 2005 la laguna que está adentro no tenía la temperatura que tiene ahora, sino que era mucho más baja. Hay personas que comentan de que ellos se pudieron bañar en la laguna. O sea que para que se pudieran bañar estaba mucho más baja, a diferencia de lo que está ahora. ¿A qué temperatura estaría ahora el agua de la Ahorita la laguna? temperatura ronda los 50, 60 grados centígrados. Mire, aquí sí es bien rocoso, o sea, esto es lava volcánica, Sí, ¿verdad? toda Sí. esta parte color negra, es lava volcánica. ¿Vamos bien atrás? Sí, está bien. En 1500 fue una erupción bastante fuerte del volcán y esta grieta que ustedes ven era como la salida de la lava, ya que en ese aspecto sí tiró lava con rocas. Esta que se ve aquí Sí, como... grietas estas y otra más que hay, sí. Es de la parte de Izalco, de aquellas casitas que están en el medio. ¿Ok? Eso se llama valla silvestre. Valla silvestre. Esta de aquí se llama valla silvestre. Estas cositas que están aquí Ujú. llegan un poquito más grandes, son color como morado oscuro y son comestibles. Un poco Ah, dulzosas. como un fruto. Como una blueberry, ¿no? Pero no tiene ahora. Unos pequeñitos, sí. Ajá, pero bien pequeños. Aquí sí se pone más empinado. ¿Sí? Ya casi. Ya casi. Estamos en el tercer mirador, nos faltan 15 minutos. 1 kilómetro, dijo, Sí, ¿verdad? algo así. Ahora el agua es traída de San Isidro o de los alrededores. Más que todo Casa de Cristal, Montebello que está en aquella parte. No sé si lo pueden observar, aquellas casas que están ahí. Sí. Montebello es otra zona privatizada. El viento, exacto. Sí. En toda esta zona de aquí hay café de altura. Aquí se transforma totalmente el terreno. Piedra volcánica todo. Súper negra. Ya casi estamos. A ver, señala dónde está el cráter. Pues me imagino que está allí. Ajá. Y aquí está bien tapado de nubes. ¿Cómo está el ambiente? Nublado. Hace mucho olor a huevos podridos. Yo diría que cuesta un poco respirar. Sí, se siente en la garganta. Sí, pero yo quiero ir a ver la laguna. La recompensa dicen que es la paleta de sombrita en la cima. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué colores!
Es una pasada. Mira el color del agua. Sí. ¿Qué vale? $2. Chocolate y paletas. ¿Esta de qué es? Mango, chocolate. Ese es piña con manzana. Piña. Ah, yo probaré piña. Y yo... De café, de chicle, de ron con pasas, de vainilla, zapote, coco, limón con chile, mango. Paleta de sombrillita. ¿Cómo se llama usted? José. Mucho gusto, José. Todos los días acá en el volcán de Santa Ana. Hace 16 años subiendo todos los días. Mire, y lo vimos subiendo y usted iba, pero rápido. Sí, Nos pasó en un segundo. ¿Sube y baja 2 veces al día o solo una? no, en ocasiones nomás. Ya. En ocasiones. ¿No le molesta el azufre? No. Ya 16 años por aquí. Sí. Yo le voy a pedir una de coco, porfa. Coco, bueno. ¿Le quito la bolsa? Sí. Va. Gracias. Va. La recompensa. Volcán de Ilamatepec. Es fluorescente el color, ¿no? Ya hemos llegado. Estamos en el cráter del volcán. Y nada. La paleta estaba bien rica. Sí, de coco. De coco y la media de piña con manzana. Y entonces dice que la caída de acá del cráter son de 300 metros. Sí. Está bien bonito. Yo creo que uno se acostumbra aquí al azufre porque ya no es tanto como al principio. Y el clima cambia un montón. Aquí arriba se siente una gran brisa y la nieblina se está como subiendo por todo esto. Cada capa que tiene una erupción, o sea, muchísimas. Muchísimas. La Sí. última erupción, como les comentaba, que fue de agua con azufre, o sea, agua caliente y todo eso, subió la parte de aquí, pero la mayoría cayó en esta zona para abajo y la otra parte cayó, una pequeña parte cayó en el agua. Ajá. O sea que el agua también tiene composición de azufre. Pero sí. Bueno, feliz cumpleaños a Marquito, que los cumplas muy feliz desde las alturas de El Salvador en el volcán Ilamatepec. Wow, se ve perfecto desde aquí. Vamos, Marquis, todo de regreso. Todo de bajada. Wow, cuánta nieblina. Cuidado. Viene una tormenta.
Un montón de gente, madre mía. Va a llover. Ya llegamos al tercer mirador, ¿o no? Casi no, está un poco más abajo. Ya estamos llegando al final de la caminata. No nos pudimos despedir de Francisco, pero si está viendo este video, muchas gracias por ser nuestro guía y la información. Nos la pasamos muy bien. Ahora sí, ya estamos aquí abajo. Ahora tenemos que buscar algo de comer porque ¿qué hambre hace? Uy, yo siento un hoyo aquí. Aquí, en el estómago, yo siento un hoyo. Ahora mismo. Bueno, tenemos que decir que nos encantó la experiencia, nos encantó la vista, nos encantó el volcán, nos encantó todo el paisaje. Pero Bueno. nuestra recomendación es que debería ser un proceso ordenado. Por ejemplo, información en una página web clara que te diga, llegas aquí, pagas tanto, si quieres pagas en línea, si quieres pagas al llegar. Pero es un número redondo para todos. Más fácil te lo diré. Una página web donde puedas sacar el ticket, pagues $8, que es al final, no, $10 por persona, saques el ticket, solo te presentes, a las 8:30 sube a las 9 otro. Cada media hora. Cada media hora sube un tour. Y así. No, que es tanta tontería y que si tour privado $35, que si ahora aquí, ahora ya, no. Sí, porque aquí llegamos y que con Don Pedro Portillo 1.25 por cada uno, Más 1.25 por el carro, 1.25 para la otra persona. Llegas allá, $3 al guía, $3 al Ministerio de Cultura, 4 si sos extranjero. O sea, no se entiende. Sí, es un poco... O sea, hay que ir repartiendo de dólar en dólar para llegar a una respuesta clara, siento yo. Pero bueno, también se entiende que es la cultura hablando toda esta situación. No, y para llegar aquí, o sea, nosotros no, si no conociéramos a gente que ha venido, imposible No hay saber que en manera. Casa Cristal Sí. se llega y todo el rollo. Bueno, Solo es una opinión, ¿verdad? Ahí ven ustedes. ahí ven, salvadoreños. Queremos ir a comer a Casa 1800 y para entrar al Cerro Verde, que es un parque natural nacional, se tiene que pagar $3 en mi caso, 1.50 en el caso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí igual, solo por entrar, 3 por persona, 1 de parqueo. Todo es pagar aquí también. Todo es Paganini. El Salvador es barato, decían. ¡Ma! No sé yo. Era. Era barato. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hablan español? Sí. Ah, ok. Bienvenidos. ¿Vienen a hacer visita general o se dirigen a algún restaurante en específico? Al Casa 1800. ¿Ya conocen la ruta? No. No. Ok, es acá recto, luego cruzan hacia la derecha. Tienen que seguir los rótulos café de Casa 1800. Muy bien, gracias. Bienvenidos, pasen Gracias. adelante. A la orden. Gracias. 1800. Hola. Sí. Sí. Explicarle que el ingreso le cuesta $2 por persona, pero son consumibles. Ah, vaya. Aquí hay que pagar también. Sí, pero son consumibles. Yo les entrego un ticket aquí Ajá. y lo presentan ahí a la hora de cancelar y a eso lo descuentan. Vaya. Vaya. Te vas a gastar más de $2 por No persona. entiendo yo estos sistemas. Ya pagamos allá. Sí. Estoy anonadada. A ver, estamos en el Cerro Verde de El Salvador, que es un volcán extinto lleno de vegetación. Y en teoría se tendría que ver desde aquí el volcán de Izalco, pero está lleno de nubes.
Y arriba del volcán Cerro Verde hay un hotel lujoso que se llama Casa 1800, que también tiene restaurante. Y hemos pedido unos guanachos, que básicamente son nachos salvadoreños. Una tabla de verano, que le dicen, que tiene frijoles, tortilla, quesos, chorizo, butifarra. Y esto no sé qué es. Salchichón. ponía. Salchichón. Y hemos pedido también otro sándwich que lo tienen que traer. Así ¿Y que... de tomar? y de tomar un frozen de maracuyá riquísimo y horchata de morro, que está espectacular. Súper bonito el lugar, ¿verdad? Sí, y no es tan caro. O sea, solo es caro ir entrando, pero... Las entradas. La entrada. Pero el lugar está súper bonito. Vamos a ver si está rico. Vamos a ver. Bon profit. Vamos, profit. El loroco es una flor que se da acá que se come. Pero entonces esta tabla trae chimichurri de loroco. Está súper rico. ¿Y cómo lo deben hacer? No sé, pero está súper rico. Sí, está súper rico. Delicioso. Fue un acierto venir aquí al final. Súper rico. Y aquí está el sándwich que Marquis hace los honores. Está súper rico. Qué llenísimo, ¿verdad? Súper lleno. Nos vamos a llevar un poquito a casa porque ya no nos cabía nada más. Y Marc se ha pedido un café, pero miren qué taza tan bonita. Y está hecha en El Salvador. ¿Por quién está hecha? Por unos ceramistas que se llama Xicali. Que si no me equivoco, es una casa cerámica donde trabajan gente con discapacidades. Súper linda. Y toda esta comida nos ha salido por $40. ¿Es caro? ¿Es barato? Decídmelo vosotros. Qué chulo. ¿Subimos el volcán de Izalco? Sí, lo vamos a subir un día. Ay, ay, del otro lado está el lago de Coatepeque. Bueno, muy bonito, comimos rico, Súper rico. paseamos, disfrutamos Nos cansamos. y ahora una siesta. Mentira, hay que manejar 1 hora y media. Si lo dices así, suena bien mal. De regreso aquí en el hostel y necesitábamos lavar la ropa, ¿verdad? Entonces Marc ha encontrado una forma de lavarla que es aquí en esta pila. Te encanta, ¿verdad? El día sin que Marc sople la velita de su cumpleaños. Ella quiere hacérmela soplar aquí fuera, con todo el mundo. Dios rojo. Cumpleaños feliz. Un deseo.
Adeu. Adeu.